Abogados, ¿alguna vez un abogado contrario ha ganado accidentalmente su caso por usted? Mi historia favorita es de Jarrell Spence. Para quienes no lo conocen, él es un famoso abogado litigante. Un testigo en el estrado estaba afirmando que había sufrido lesiones en su brazo a causa de un accidente con un autobús de la ciudad. Jarrell le pidió que demostrara al jurado hasta qué punto podía levantar su brazo después del accidente. El testigo hizo un esfuerzo débil para levantar su brazo. Luego, Jarrell le pidió al testigo que demostrara al jurado hasta qué punto podía levantar su brazo antes del accidente. Levantó su brazo mucho más alto. El jurado se rió y el caso terminó ahí. En un caso de violencia doméstica donde el esposo golpeó brutalmente a la esposa, el propietario intentó desalojar a la esposa por incumplimiento del contrato de arrendamiento debido a la pelea. El propietario alegó que la esposa había violado los términos del contrato al permitir que la policía fuera llamada a la propiedad y causara una interrupción. Mi argumento fue que, como víctima de violencia doméstica, la esposa está protegida por la Ley de Violencia contra las Mujeres, VAWA, por sus siglas en inglés, y la propiedad está subsidiada por el HUD. Además, la ley de Maryland también se refiere a las protecciones contra la violencia doméstica. Durante su apertura, el abogado del propietario habló sobre cómo mi cliente fue golpeado y cómo llamaron a la policía, a una ambulancia, etc. Simplemente me quedé mirándolo. Cuando terminó, el juez me preguntó si tenía algo que decir. Mi respuesta fue, no, su señoría, creo que el abogado contrario ha dicho todo lo que había que decir. El juez sonrió y falló a favor de mi cliente. El propietario no puede desalojar a una víctima de violencia doméstica. Mi familia acogió a varios niños en cuidado temporal durante algunos años y nos enamoramos de la última niña que acogimos, que ahora es mi hermana menor. Se le requería que mantuviera contacto regular con su madre biológica, que era emocional y físicamente abusiva, con la intención de que eventualmente se reunieran. Esta mujer era un horror. Cada vez que interactuaban, pasaba el tiempo destrozando minuciosamente la autoestima de mi hermana. Mis padres trabajaron arduamente para establecer una buena relación y un ambiente de apoyo, y ella floreció bajo su cuidado. Es una de las personas más resilientes que conozco. Cuando el Estado intentó devolverla a su madre, no quiso ir, así que mis padres reclamaron la tutela. Parecía que sería una batalla cuesta arriba. Aquí estábamos, una familia de desconocidos, tratando de arrebatarle un hijo a su madre legítima. Teníamos mucho miedo de que tuviera que regresar y que su terrible familia deshiciera sistemáticamente todo el arduo trabajo que había hecho para reconstruir su autoestima. Afortunadamente, su madre idiota decidió representarse a sí misma en la audiencia de tutela. No estaba en la sala, pero escuché la grabación de audio más tarde y es increíble lo mucho que esta mujer se disparó en el pie. Aquí algunos momentos destacados, seguía tratando de testificar mientras interrogaba a las personas. Por ejemplo, ¿le sorprendería saber que bla bla bla? El juez la reprendió por esto como 6 veces, y ella simplemente siguió haciéndolo. Admitía varios incidentes de abuso emocional, pero luego intentaba argumentar que todo estaba justificado porque su hija estaba siendo una perra. Preguntaba a los testigos, por ejemplo, ¿y no se enojaría usted si su hija hiciera X, Y, Z? Mi favorito personal y el mejor ejemplo de cómo probó nuestro caso, no es absolutamente cierto que golpeé a mi hija con una cuchara de madera. Solo lo intenté y fallé. Puedo probarlo. Puedo mostrarle la marca en el marco de la puerta. Needless to say, ganamos la tutela. Mi hermana nunca tiene que ver a esa mujer horrible de nuevo, a menos que así lo desee. Trabajé como pasante para un abogado. Las leyes de construcción en Francia son bastante estrictas en cuanto a la vecindad de monumentos históricos. La ciudad estaba negando un permiso para una modificación importante en la casa de nuestros clientes. Argumentaban que, debido a que se podía ver la casa desde la torre del campanario de la iglesia, las modificaciones eran imposibles. Como apoyo, amablemente nos enlazaron una foto de 360 grados desde dicha torre. Nosotros, amablemente, les señalamos que la casa de nuestro cliente no era visible desde la parte superior del edificio de la iglesia. El permiso fue aprobado al día siguiente. No soy abogado, pero soy un ex investigador de fraudes de seguros. Estábamos en una audiencia ante la Junta de Compensación para Trabajadores, WCB, por sus siglas en inglés. Tenía algo así como 18 horas de video grabadas durante un periodo de 2 semanas que mostraban a un demandante haciendo trabajos de techado. El problema para mí era que el video no captaba claramente la cara. Normalmente, lo que nos gusta hacer es acercarnos, mostrar la cara para una identificación positiva y luego alejarnos.
Un bono es si el demandante llevaba ropa distintiva que pudiera asociarse fácilmente con él. Debido a donde vivía este tipo, todo lo que pude hacer fue mostrar a alguien que coincidía con su descripción saliendo de un camión registrado a su nombre todas las mañanas. Llevaba un sombrero, tenía barba y no tenía ninguno de estos en la audiencia. Así que el abogado de la compañía me estaba preparando y básicamente me hizo saber que debía estar atento, porque el abogado del demandante casi con certeza iba a cuestionar si era su cliente en el video. Si el video era desestimado, el caso se perdía. Aproximadamente 2 minutos después de la audiencia, el abogado del demandante acepta estipular que es su cliente en todos los videos. Todo. Nuestro abogado estaba sorprendido. Eso era prácticamente el único argumento que tenía para defenderse. El abogado del demandante estaba increíblemente engreído justo después de esto, como si no fuera gran cosa. Evidentemente, su estrategia era demostrar que su cliente no era realmente un techador profesional, ya que estaba haciendo el techo de la manera incorrecta. Intentó que respondiera preguntas sobre techado, pero me negué, ya que estaba fuera del alcance de mi trabajo, y simplemente no lo dejaba pasar. Después de 1 hora de ida y vuelta sobre esto, el juez finalmente dijo: consejero, no importa si su cliente está haciendo el trabajo bien. Lo que importa es que ha declarado en numerosas ocasiones y bajo juramento que no puede trabajar, ya sea que lo esté haciendo por dinero, gratis o por diversión. No tiene relación con el hecho de que está haciendo trabajo de techado mientras recibe beneficios de compensación, los cuales se le otorgaron porque no podía hacer trabajo de techado. El tipo perdió y tuvo que devolver un montón de beneficios. Después de algunas de esas audiencias, comencé a formular una lista de abogados que nunca contrataría y otros que absolutamente querría de mi lado. Tuve que ir a la corte por un problema financiero cuando era estudiante. Tomé el consejo del equipo de apoyo legal de la universidad, quienes dijeron que no necesitaba un abogado, así que fui solo. Al juez no le gustó esto y lo pospuso para otra fecha, para que pudiera demostrar que había recibido más asesoría primero. El abogado de la otra parte me llamó fuera de la corte y me dijo: no te lo dije, pero... y señaló un gran error en la documentación financiera que hacía que el caso claramente se inclinara a mi favor. Volví al apoyo legal, obtuve confirmación de que era correcto, fui a la segunda audiencia solo y todo el caso fue desestimado. El otro abogado me guiñó un ojo al irse. Me ahorró unos 9,000. Buena charla. Tuve un caso de posesión menor que estaba defendiendo. Mi cliente estaba conduciendo el auto de su mamá. Lo detienen por tener el estéreo demasiado alto. Había pastillas en la consola central, en un frasco de pastillas con receta. El frasco tenía el nombre de su mamá. Mi cliente fue arrestado y acusado de posesión de una sustancia controlada sin receta. El caso obviamente era una tontería y el fiscal más tonto que he conocido en mi vida no quería desestimarlo. Fuimos a juicio. Durante los argumentos finales, el fiscal dice que este es un caso basado en pruebas circunstanciales. Durante mi cierre, proyecté una instrucción al jurado y dije que si un caso se basa en pruebas circunstanciales y hay un escenario fáctico que apunta a la culpabilidad y otro que apunta a la inocencia, el jurado debe fallar a favor del acusado y absolver. Mi cliente fue absuelto. Esto parece un movimiento realmente desagradable por parte del policía que arrestó a este niño. Nada de esto debía haber pasado. Cuando recién comencé, mi firma me asignó un caso donde el cliente alegaba que había perdido debido a la asistencia ineficaz del abogado, básicamente diciendo que el abogado anterior no hizo su trabajo. Así que preparamos un argumento basado en no hacer las preguntas correctas, no comunicarse, etc. Pensamos que sería un caso difícil, pero no imposible de ganar. Luego recibimos la respuesta a nuestra demanda, donde el abogado anterior argumentaba que solo fue ineficaz porque no tuvo tiempo para prepararse para el caso y solo lo revisó la mañana del juicio original. Sabía del caso desde hacía meses, por cierto. El juez vio esto y durante el juicio básicamente preguntó: ¿no es esta la definición de asistencia ineficaz del abogado, no dar suficiente tiempo a su cliente? El silencio del lado de su abogado fue asombroso. No hace falta decir que el juicio no duró mucho más después de eso. Gracias, abogado contrario. Supongo que fue ineficaz para ambos lados. Una vez tuve un fiscal del distrito que indicó al tribunal que si el abogado defensor hubiera incluido este argumento en sus mociones, posiblemente sería un argumento válido. Lo interrumpí con el número de página y el título donde estaba ubicado. Yo era abogado del patrimonio de un esposo, defendiendo contra reclamos por dinero del patrimonio separado de una esposa por los ingresos de la venta de un negocio en 1996. Tanto el esposo como la esposa murieron en 2010.
La demanda fue presentada a principios de 2011 y se fue a juicio en 2014. La esposa recibió alrededor del 10% del negocio en 1996, el esposo obtuvo el resto. Él había construido y operado el negocio durante 35 años antes del matrimonio y lo vendió 7 años después del matrimonio. Todo el caso dependía de si la valoración del negocio en 1996 era razonable o no. Nosotros decíamos que no se puede valorar un negocio 15 años después, con todos los documentos desaparecidos y todas las personas clave del negocio muertas o desaparecidas. Ellos decían que tenían suficiente información para demostrar que la valoración de 1996 debería haber sido mayor. Los abogados de la parte contraria consiguieron un experto de alto nivel para testificar que el negocio se vendió por 45 millones de pesos según una valoración, pero que debería haberse vendido por 70 millones de pesos, y que el esposo había ocultado 25 millones de pesos en bienes raíces en la transacción. Obtenemos ese testimonio y luego nos damos cuenta de que la valoración de 1996 del negocio fue realizada por el mismo experto. Esto es absolutamente la trampa 22 más perfecta que he visto en mi vida. Entonces ahora preguntamos, ¿está bien, entonces estaba mal su valoración en 1996 o está mal ahora? El experto dice que su valoración de 1996 fue correcta según la información que tenía en 1996, pero que su valoración actual es más correcta. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿qué tipo de información tiene ahora que no tenía en 1996? No lo sé. No tengo mi archivo de 1996, nadie guarda documentos tanto tiempo. Y a pesar de esta falta de registros, su valoración es de alguna manera más correcta ahora. El juez básicamente dijo que el experto estaba hablando por ambos lados de su boca, y ganamos. Cuando recién comencé a ejercer, manejé un caso de custodia para mi cliente. La madre tenía un problema con que el padre fumara cerca de los niños. Le pregunté si fumaba regularmente cerca de los niños, a lo que respondió que no fuma tabaco, solo marihuana, en la casa, obviamente. Esto levantó sospechas ya que es ilegal en mi estado. Luego se lanzó en una larga diatriba sobre cómo solo sigue la ley de las calles, en realidad dijo esto, y no reconoce la autoridad del tribunal en el que se encontraba. No hace falta decir que la madre obtuvo la custodia completa, especialmente después de que el padre fue arrestado por ir a la casa del oficial de servicios del tribunal a altas horas de la noche e intentar patear su puerta. Mi esposa, que es defensora pública, estaba llevando un caso donde el acusado estaba acusado de llenar recetas fraudulentas. Ahora, hay que tener en cuenta que los defensores públicos tratan con muchos personajes dudosos que mantienen su inocencia con historias cada vez más inverosímiles a medida que las pruebas empeoran. Así que puedes volverte un poco cínico después de un tiempo, pero no tienes que creer en la historia de tu cliente para representarlo vigorosamente. Así que el fiscal tiene un video de vigilancia borroso de alguien que parece el acusado obteniendo la receta. También tenían la identificación usada para llenarla, que pertenece al acusado. El acusado sostiene que alguien le robó su identificación y la está usando porque se parecen y nunca reportó el robo de la identificación. Mi esposa es escéptica de que el jurado acepte eso, pero siempre está dispuesta a ir a juicio si eso es lo que el cliente quiere, así que prepara esa defensa y se dirige al juicio. El fiscal trae al farmacéutico que informó del problema de la receta, pasa por la rutina habitual de establecer quién es, dónde trabaja, si esa identificación se usó ese día, etc. Finalmente, el fiscal le pregunta al farmacéutico si la persona que intentó llenar la receta ese día está en la sala. No. Mi abogado contrario hizo algunos comentarios improvisados sobre cómo su cliente tuvo que ir a otra oficina remota para obtener todos los registros que querían usar contra mi cliente. Eso me hizo saber que el testigo que estaban tratando de usar para introducir los registros como evidencia no estaba realmente familiarizado con los registros o el proceso de mantenimiento de registros en la jurisdicción en la que nos encontrábamos. Los registros eran una excepción a la regla de oídas, pero necesitabas a alguien familiarizado con la creación y mantenimiento de los registros para que fueran admitidos. Ataqué las calificaciones del testigo para que los registros fueran admitidos y terminé excluyendo los registros. Luego hice una moción para un veredicto dirigido con el argumento de que no podían probar el caso sin los registros, y ganamos todo porque el abogado contrario se quejó de que sus testigos tenían que ir muy lejos para obtener los registros para el tribunal. Tuve una audiencia donde la parte contraria ofreció un contrato actualizado que mi cliente supuestamente había firmado, excepto que era una copia horrible y apenas legible. Luego aseguró al juez que el nuevo contrato era exactamente igual al contrato anterior,
excepto por el nombre de la parte en la parte superior. El contrato original estaba a nombre de su madre, el nuevo a su nombre, y la fecha del contrato en sí. Hizo esa afirmación varias veces. Después de que se agotó asegurando que todo era igual, le señalé al juez que la mitad de las disposiciones eran diferentes y que mi cliente nunca había firmado ese formulario. El juez preguntó si realmente estábamos acusándolo de falsificar la firma de mi cliente, ya que eso es una acusación grave. Levanté la condena previa del tipo por fraude contractual y dije, absolutamente, su señoría. Ganamos de inmediato. No se necesitó más argumento. Tenía alrededor de 5 años cuando esto sucedió, pero mis padres me lo explicaron años después. Había una serie de árboles en la acera frente a cada casa en la calle. Aunque no formaban parte de nuestro jardín, el árbol era propiedad de mis padres y ellos eran responsables de él. Un tipo tropezó con una rama y se lesionó gravemente. Vino tras mis padres por todo el dinero. El tipo apareció con una montaña de pruebas, facturas hospitalarias, testimonios de psicólogos, un montaje fotográfico de su lenta y dolorosa recuperación, etc. Aparentemente, su abogado blandió esto como un arma antes del juicio. El abogado de mis padres pensó que tenía un buen caso hasta el primer día de juicio, cuando caminó con una foto y preguntó, ¿es este su árbol? Mis padres miraron la foto con incredulidad. No, en realidad ese no es nuestro árbol. El abogado contrario repitió la pregunta. Esto se repitió varias veces hasta que el abogado de mis padres, incrédulo, presentó una foto de su árbol, que incluso para un ojo no entrenado era un árbol completamente diferente. En ese momento, el abogado contrario se dio la vuelta y comenzó a gritar a su cliente, tú dijiste que era su árbol. El caso fue desestimado sumariamente. Mis padres salieron en estado de shock y me compraron un helado. Todo bien, lo que bien acaba. El demandante estaba reclamando dinero del seguro porque accidentalmente se cortó los dedos mientras cortaba bambú con un machete y la compañía de seguros, nuestro cliente, se negó a pagar la cantidad asegurada. Durante la audiencia, el abogado del demandante comenzó a demostrar con una hoja de papel enrollada cómo su cliente estaba cortando el bambú cuando ocurrió el accidente. No importaba cómo lo intentara, no podía reproducir la posición de los dedos con el corte supuestamente hecho por el machete. La única coincidencia posible sería si el demandante hubiera extendido deliberadamente sus dedos sobre una superficie plana y se los hubiera cortado él mismo. Basado en este desastroso desempeño, el juez determinó que se necesitaba una opinión de experto y luego desestimó el caso por automutilación deliberada. Mis padres estaban siendo demandados por su arrendador y mis padres tenían una contrademanda contra él. Mis padres se estaban mudando a través del país y encontraron esta casa para alquilar. Hicieron una inspección y todo se veía bien. El propietario quería el primer y último mes de alquiler, además de un depósito de seguridad y $1,500 porque tenían un perro y 2 gatos. Está bien. Estaba en el rango de $8,000 a $9,000. No era un gran problema para ellos. Estaban listos para mudarse un lunes, así que mi madre voló el sábado para hacer una última revisión, firmar el contrato y obtener la llave. Perfecto, ahora eran los inquilinos. El lunes llegan y la casa está hecha un desastre. El propietario había movido un montón de sus cosas al garaje, al cobertizo y a una de las habitaciones. Hay excremento en el inodoro, orina en el suelo, basura por todas partes, condones usados. No puedo hacerle justicia a esto, pero mi madre tomó fotos y videos de toda la casa. Llama al propietario y le dice que no se mudarán con la casa en esta condición. Él le dice que limpie la casa y que pagará el primer tanque de petróleo para la casa, que estaba vacío. Le dice que lo haga o se quedará con todo el dinero por incumplimiento de contrato. Hubo muchas idas y venidas, un montón de mensajes de texto y llamadas telefónicas acosadoras de él. Llega el día de la corte y todos están listos para presentar sus pruebas ante el juez. Mis padres tienen fotos, mensajes de texto, el contrato, videos. El propietario solo tiene un contrato, pero su contrato es diferente al de mis padres. Incluye una sección que establece que permiten al propietario acceso a la casa para sus necesidades de almacenamiento y que el inquilino es responsable de toda la limpieza y mantenimiento en el lugar después de recibir la llave. La mejor parte fue que la fecha de las firmas en su contrato era la fecha en que se mudaron, no la fecha en que mi madre voló y firmó. El juez le dice al propietario que es un nivel especial de estupidez y luego las observaciones finales del juez fueron sobre lo irrespetuoso que fue el propietario al presentarse en pantalones cortos, una camiseta hawaiana y sandalias en su sala de audiencias. Nunca pagó un centavo, luego se declaró en bancarrota y comenzó un negocio con otro nombre.
2 años después, fui a su casa, bajé la presión de todas sus llantas a 19 sí y pegué con pegamento las tapas en los vástagos de las válvulas. Solo hago litigios civiles. Uno pensaría que generalmente sería una batalla entre iguales, profesionales contra profesionales. No es así. Me enfrento a una buena cantidad de partes que se representan a sí mismas, pro se, a menudo personas inteligentes que no pensarían en hacer su propia plomería o en operarse su propio apéndice, pero no tienen reparos en representarse en la corte en su propio nombre. Sorprendentemente, no saben lo que están haciendo. Uno de mis favoritos de una declaración: no pagamos las facturas de la compañía X porque escuchamos que estaban en bancarrota. A, no lo estaban, y B, no sería una defensa válida para el impago aunque lo estuvieran. Sucede más a menudo de lo que se piensa. Un abogado que la gente sigue contratando, Brian, es una especie de leyenda como abogado contrario. En 4 ocasiones en 6 años, ha perdido casos contra mi firma donde podría haber ganado. Esto es litigación civil, pero el tipo tiene un don para arruinar su propio impulso. Uno en particular, las pruebas indicaban que nuestro cliente era culpable y nos pidieron que llegáramos a un acuerdo. Brian presentó un testigo y un correo de voz al expediente, de los cuales no teníamos conocimiento y pedimos revisar. Al revisar, estábamos confundidos, ya que el correo de voz no tenía nada que ver con probar su caso y hacía que el demandante pareciera un lunático. Estaba lleno de divagaciones incoherentes y groserías. Permitimos que las pruebas se presentaran y fueron recibidas como esperábamos, y ganamos la contrademanda. Un tipo terminó llevando a mi familia a la corte básicamente porque había estado saliendo con mi madre y las cosas terminaron. Luego nos lleva al tribunal de reclamos menores con una lista detallada de todo lo que alguna vez compró para toda la familia, cada hamburguesa con queso, cada Kit Kat, incluso cobró por cosas que hizo, como reparaciones en la casa. Algunas de las reparaciones fueron terribles y arruinaron otras cosas. Intentó desatascar el fregadero y terminó destruyendo la tubería principal de desagüe de la casa. Ahora, él había comprado algunas cosas más caras también. Nadie le pidió que lo hiciera, pero era uno de esos tipos que amaba mostrar cuánto dinero tenía y siempre hablaba de sus conexiones y mencionaba nombres cada vez que íbamos a algún lugar. Entonces, cuando nos lleva a la corte con su lista detallada completa, el juez le pide que presente primero su testimonio. Básicamente dice: mientras estuve con ellos, compré todas estas cosas, los llevé a cenar todo el tiempo y todo eso, pero con la idea de que me lo devolverían. Juez, ¿compraste un pastel de cumpleaños para un niño con la idea de que te lo devolverían? ¿Alguna vez dijiste que estas cosas eran préstamos y no regalos? Él, bueno, no, pero no debería necesitar hacerlo. Esa es la forma en que la gente normal piensa. Juez, bueno, esa no es la forma en que yo pienso. Caso desestimado. No procesé este caso, pero lo vi. El Estado estaba procesando a un individuo por conducta imprudente con un arma mortal y amenazas criminales con un arma mortal. Era un juicio sin jurado porque el acusado era extranjero y supongo que estaba preocupado de que un jurado tuviera prejuicios contra él. Esencialmente, el Estado alegaba que el acusado agitó un arma ante 2 empleados de un Dairy Queen y luego disparó el arma al aire. El acusado era el gerente del Dairy Queen. Al comienzo del caso, el Estado solicitó una prórroga porque no pudo producir a los 2 empleados. Habían sido citados, pero no se presentaron. El juez negó la prórroga, por lo que el Estado decidió continuar. Presentó su caso, pero no pudo presentar ningún testimonio de que el acusado había blandido el arma contra los empleados o que la había disparado cerca de ellos. Hubo confesiones de que tenía un arma esa noche, la cual mostró a otras personas, y testimonios de que el arma se había disparado. El Estado descansa. La defensa no pide la desestimación y llama al acusado al estrado. Estaba viendo desde la galería con algunos defensores públicos porque los juicios eran poco comunes en ese condado. Inmediatamente comenzamos a susurrarnos unos a otros sobre cómo no pidió la desestimación en el momento oportuno. El acusado testifica sobre cómo quería asustar a los 2 empleados como una broma. Luego, en el contrainterrogatorio, testifica sobre cómo blandió el arma y en qué ángulo la sostuvo cuando disparó. La defensa descansa. El juez dio el veredicto más largo que he escuchado. Dijo algo así como: es raro encontrar un acusado que se condene a sí mismo con su propio testimonio, pero eso es lo que sucedió aquí. Sin el testimonio sobre el arma y el disparo, no habría habido pruebas suficientes para condenar. Sigue y sigue. Mientras el juez daba el veredicto, el acusado estaba de pie. Obviamente, se desmaya y golpea su cabeza en la mesa del acusado.
Finalmente fue sacado de la sala en una camilla y trasladado a un hospital local. Había sangre por todo el suelo. El abogado defensor, que tenía alrededor de 60 años, parecía que también necesitaba atención médica. Esto habría sido un caso instantáneo de asistencia ineficaz del abogado, pero fue deportado de inmediato, que es la razón principal por la que fue a juicio, porque también era un delincuente condenado, aunque no acusado de posesión de arma como delincuente en este caso, y el INS solo esperaba la condena para deportarlo. Así que fue enviado de regreso a su país de origen. Esta fue la cosa más desordenada que he visto en la corte y he visto algunas cosas salvajes. Me sentí mal por el abogado, pero finalmente contacté con asistencia legal sobre él porque lo vi hacer otras cosas que fueron casi tan malas. Como fiscal, me preocupaba por sus clientes, que le estaban pagando en su mayoría, ya que el tribunal ya no le estaba asignando casos, y su capacidad para representarlos de manera efectiva. Cuando te suscribas, asegúrate de presionar la campana para activar las notificaciones. Pon la lista de reproducción en segundo plano para terminar de escuchar todas las historias enlazadas en la parte superior de la descripción. Y si te gusta Ama the Genius, dale una oportunidad a Ama the York en la descripción también. De cualquier manera, gracias por ver y nos vemos la próxima vez.